Te chingan, tu mamá y tu papá. Tal vez no lo hacen a propósito, pero lo hacen. Te llenan con las faltas que ya tenían y te agregan unas cuantas extras solo para ti. Pero ellos también fueron chingados a su vez por tontos con sombreros y abrigos a la antigua, que la mitad del tiempo eran irresponsables y serios, y la otra mitad se agarraban del cuello el uno al otro. Hombre pasa la miseria a otro hombre. Se profundiza como una plataforma costera. Sal de ahí tan pronto como puedas y no tengas hijos. Esas son las palabras de Philip Larkin. Bienvenidos a mi podcast, a Pensando sin Cadenas, el podcast que desencadena tu pensamiento. Aquí habla tu anfitrión, pensador desencadenado. Me alegra que estés aquí. Gracias. En el episodio de hoy vamos a analizar esa declaración de Philip Larkin y vamos a ver cómo es que nos puede ayudar a crecer en la vida. Empieza así. Te chingan tu mamá y tu papá. ¿Cómo hacen esto los padres? De muchas maneras, y conforme vayamos hablando en el episodio, vamos a ir descubriendo cómo esto pasa. Primero vamos a tener que hacernos una pregunta. ¿Todos los padres chingan a sus hijos? ¿Todos? La respuesta es un rotundo sí. Y me atrevo a decir que el chingar a los hijos es seguro, es inevitable. Los padres chingan a sus hijos sin importar lo que hagan, que tan perfectamente los críen. Buenos padres, malos padres, no importa. Todos los padres chingan a sus hijos. Ahora, la diferencia está en el nivel de cuánto los chingan. Los buenos padres chingan un poco menos a los hijos y los malos padres pues los chingan un friego. Mientras escuchas el episodio de hoy, ten esto en mente. El chingar a los hijos no se puede evitar. Y esto no es nada nuevo. Los padres han venido chingando a los hijos desde siempre, desde la historia muy pasada. Tendemos a romantizar los estilos de crianza del pasado. Pensamos, en el pasado los padres disciplinaban a los hijos y no habían hijos irrespetuosos o malcriados. Quizás, tal vez no habían hijos irrespetuosos o malcriados, pero muchos de esos hijos de todas maneras crecieron para ser muy mal adultos, malos miembros de la sociedad tomando malas decisiones y también mentalmente chingados. Los criminales no son nada nuevo, así que ¿de dónde vinieron esos criminales del pasado? Tenemos múltiples bandidos famosos e históricos en nuestra historia. Tuvimos el viejo oeste con bares y casas de prostitución y muchos asesinos. Vámonos más atrás y voy a utilizar la Biblia como un libro histórico aquí. Supuestamente hubieron dos ciudades que eran tan pecadoras, tan malvadas, que Dios las tuvo que destruir, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es eso? Dos ciudades enteras tan pecadoras, tan malas, que Dios tuvo que destruirlo. Entonces, ¿cómo se convirtieron estas ciudades en pecadoras? Todos en esa ciudad. ¿Cómo? Si nos vamos aún más atrás todavía, la Biblia también habla de un diluvio que Dios mandó a la tierra, porque todos en la tierra entera se habían vuelto malvados, pecadores, excepto una persona, Noé. Noé fue el único que no era pecador, y pues Dios lo salvó. A la familia tuvo que salvarla también, porque ni modo que iba a mandar a Noé solito. Entonces tuvo que mandar a la familia también, pero no era el único que no era malvado, que no era pecador. Entonces, ¿cómo se volvieron todas estas gentes del pasado en personas malvadas, pecadoras? La respuesta cansada que algunas religiones dan es que fue el diablo. Claro. Entonces los padres no jugaron ningún papel en crear a todos estos adultos malvados y pecadores del pasado. ¿Simplemente le quitaremos la responsabilidad a estos padres y se la vamos a dar a un diablo imaginario? Tendré otro episodio para hablar acerca de cómo los humanos, algunos, utilizan al diablo para ellos salir de la responsabilidad de sus acciones, sus elecciones malvadas y sus pecados. Pero me desvío. Permítame disculparme de antemano con todos mis oyentes que no están familiarizados con la Biblia. Tienen un libro religioso diferente o tal vez algunos que no practican ninguna religión. Mi podcast no es un podcast religioso, se los aseguro. Voy a citar la Biblia en algunos de mis episodios porque es un libro que conozco muy bien,
Voy a tratar de no hacerlo mucho, pero tiene muy buenas lecciones. Y por cierto, invito a la gente a leer la Biblia independientemente de la creencia religiosa o la creencia en un Dios. La Biblia tiene algunas buenas lecciones de vida, por supuesto, algunas lecciones muy malas también que dejan que desear. También hay unos libros muy buenos en la Biblia. Proverbios es un libro que me gusta mucho, pero hay otros terribles libros como el de Job. Muy mal libro. De cualquier manera, léanla. Puede ser que ustedes encuentren algo interesante que les pueda servir en la vida o pueden encontrar nuevas ideas o una nueva visión del mundo y pues compartirla, ¿no? Volvamos al tema. Estoy usando la versión nueva internacional de la Biblia. Sé que esto les importa a algunas de las personas que están escuchando. Proverbios 23:13. No niegues la disciplina a un niño. Si lo castigas con la vara, no morirá. Esto es cierto. Los niños no morirán si son castigados con la vara, pero potencialmente algo dentro de ellos puede morir. Tal vez su dignidad. Lo que pueda morir por dentro será diferente de niño a niño. O es cierto, tal vez nada morirá y el niño será un adulto perfecto después de ser castigado con la vara. No lo sé. ¿Y tú? ¿Sabes si un niño después de ser castigado con una vara va a ser mejor, igual o tal vez peor? Vamos a preguntarnos, ¿qué son, entre comillas, buenos o malos padres? Como dice el dicho, si le preguntamos a 100 diferentes padres, recibiremos 100 diferentes respuestas. Puedo decir esto con confianza, no hay expertos en crianza de niños. Los niños no vienen con manuales de instrucciones sobre cómo criarlos. Es un dicho común entre padres. Incluso, si hay padres que dirían, hicimos un buen trabajo en crear a nuestros hijos, porque tienen hijos exitosos, y esos hijos vienen y sí están de acuerdo que los padres fueron geniales. Esos mismos padres probablemente fallarían en criar a otros hijos, y explicaré más tarde por qué digo esto. Philip Larkin continúa en su declaración. Tal vez no lo hacen a propósito, pero lo hacen. La mayoría de los padres, y usaré aquí la mayoría de los padres con mucha precaución, no chingan a sus hijos activamente, no lo hacen intencionalmente o a propósito. Entonces, ¿cómo pasa esto? Usemos un ejemplo aquí. Un niño pequeño viene llorando a la mamá. Vamos a poner aquí una mamá perfecta, por cierto. Usemos una mamá que ha sido siempre muy, muy, muy perfecta, que nunca perdió los estribos, amorosa, paciente, simplemente perfecta. El niño necesita atención de la madre, no importa cuáles sean las necesidades específicas, ya que esto no tiene importancia en este caso. El niño viene llorando a la madre. Los niños pequeños son tan malos en comunicarse con los adultos que una de las pocas maneras en que lo hacen es llorando. El llanto puede significar muchas cosas. Te necesito, quiero un abrazo, quiero un beso, dame tiempo, me siento solo, estoy con dolor, préstame atención. Entonces este niño viene a la madre llorando. La madre está ocupada lavando platos, lavando ropa, limpiando la casa, preocupada por facturas que hay que pagar, por el trabajo, pensando en comprar el mercado, muchas cosas en su cabeza. Ya ves mi punto. Imagínate que en este momento de frustración, cuando el niño llora y ella ocupada, le grita muy fuerte que ella está muy ocupada y le dicta al niño que se vaya, que deje de llorar. ¿Cómo percibe el niño esta reacción de la madre? Pues yo creo que la madre nunca lo va a saber. El niño va a crecer y va a ser un adulto un día que probablemente no va a recordar este momento. El niño puede crecer chingado como adulto, puede tener pensamientos negativos internos, pensando que no es digno del tiempo de otras personas o que no es amado, o con inseguridades, con ansiedades, con dudas. En el futuro, esta persona puede preguntarse por qué estos pensamientos le afectan. No puede recordar cuándo comenzaron o entender aún cómo ocurren, porque no recuerda ese evento con su madre de niño pequeño. La madre no tenía la intención de chingar al niño, pero lo hizo. Ella estaba atrapada en un momento de frustración, en un momento muy emocional y hizo algo que ella no había hecho anteriormente. Y añado, aunque la madre sea una persona paciente,
Va a venir ese día en que el niño pequeño será incesante. Lloran y lloran y lloran, y esa reacción de la madre es inevitable. Hasta me atrevo a decir que normal. Un niño llorando, no deja de llorar, y la madre le grita. Normal. Usemos otro ejemplo. Un adolescente se acerca al papá, quiere orientación o alguna guianza. El papá está debajo de un carro cambiando aceite o también en la mesa o ocupado viendo un partido de fútbol. Simplemente ocupado. El adolescente viene y quiere hablar con el papá sobre algo que considera lo suficiente importante para interrumpirlo. Entonces el papá le grita también a este muchacho y muchacha y le dice, ¿no ves que estoy ocupado? Ahorita yo no tengo tiempo, así que vete y regresa al rato. Este adolescente se puede ir pensando que la necesidad era inmediata, no al rato. Por cierto, los adolescentes son egoístas por naturaleza. Probablemente nosotros también éramos muy egoístas cuando éramos jóvenes y no nos acordamos. Yo sé, yo sé. Algunos de ustedes ya están ahorita gritando diciéndome que fueron ustedes adolescentes perfectos. Es posible que a partir de ese momento el adolescente esté chingado, pero no lo sabemos. Ahora, no quiero hacer la afirmación de que un solo evento puede chingar a una persona. Puede ser. Puede ser lo suficiente. Que una sola ocasión chingue a una persona, pero más bien yo creo que son múltiples golpes emocionales. Una colección de rechazos de los padres que suman a una persona chingada. Cuantos más golpes reciba un niño emocionalmente, más sube la probabilidad de que este niño crezca siendo un adulto chingado. Hay una serie de televisión llamada La Maldición de Hill House que presenta esto muy bien. Dos padres normales, y voy a decir normales, en el sentido de que tenían unos cuantos pequeños defectos. La madre creo que tenía una condición psiquiátrica como esquizofrenia, pero estaba controlada. No eran padres abusivos, pero aún así chingaron a sus hijos. En esa serie, en ese show, hay interacciones aparentemente mundanas entre esos padres y los hijos, que hacen que fantasmas los empiecen a seguir a los niños, y estos fantasmas empiezan a seguir a los niños de forma diferente, dependiendo de cómo ellos tuvieron esa interacción con los padres. Puedo decir esto con un alto nivel de confianza. Incluso los padres perfectos chingan a sus hijos. ¿Cómo es esto posible? ¿Padres perfectos chingando a sus hijos? Bueno, piénsalo de esta manera. Dos padres perfectos criando hijos en un hogar perfecto. Un ambiente perfecto, con una guianza perfecta. Un día estos niños irán a un mundo lleno de imperfección, no preparados para enfrentar la realidad de una humanidad chingada, una sociedad que está bien chingada también. Surgen algunas preguntas aquí. ¿Puede un niño recibir tanto amor que este alto nivel de amor los chingue? ¿Puede un niño recibir tanta disciplina que este alto nivel de disciplina lo chingue? Yo creo que todo depende de la personalidad y la naturaleza del niño, así como la personalidad y la naturaleza de los padres, por supuesto. Entonces, esta interacción entre los padres y los hijos necesita ser adaptada de manera única. Aquí viene la pregunta, la eterna pregunta de la naturaleza versus la crianza. Lo que nosotros somos en la vida, ¿es por naturaleza o es por crianza? Yo creo que son las dos cosas y la mayoría de las investigaciones respalda esto. Creo que hay un equilibrio saludable entre el amor y la disciplina. Por supuesto, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Este equilibrio es casi imposible de lograr. Lo que yo creo es esto. Los padres que crían a niños menos chingados son aquellos cuyos cuidados y forma de criar coinciden enormemente con la naturaleza de los niños. Los padres que brindan amor, dignidad y respeto en todas las etapas del crecimiento de sus hijos reducen el nivel de chingar. Pero esto hay que tenerlo en mente. La chingada no es eliminada por completo. Quiero añadir que no solo los padres chingan a los niños. También algunos maestros lo hacen, tíos y tías, algunos abuelos, algunos líderes religiosos, bullies, etc. Todas estas personas también tienen el poder de chingar a una persona. El chingar a los hijos es seguro, es inevitable.
La declaración de Philip Larkin continúa. Te llenan con las faltas que ya tenían y agregan algunas extras solo para ti. Esto me parece interesante. Los padres de un niño fueron chingados por sus 4 abuelos. Los padres agregan su propia chingada y lo pasan a este niño. Los padres del pasado puede que no tuvieron tanto conocimiento como el que tenemos hoy en día, y esta falta de conocimiento pues les llevó a cometer grandes errores. Tendré otro episodio sobre la falta de conocimiento. Continuemos. Pero ellos también fueron chingados a su vez por tontos con sombreros y abrigos a la antigua, que la mitad del tiempo eran irresponsables y serios, y la otra mitad se agarraban del cuello el uno al otro. Tontos con sombreros y abrigos a la antigua. Así que, viejos sistemas de creencias, viejas costumbres, viejas tradiciones, viejos puntos de vista, viejas reglas y estilos de crianza que ya no se aplican a la nueva generación de niños. Cada generación chinga a la siguiente generación. Los padres crían a sus hijos basándose en reglas que se aplicaron hace 20 o 30 años. Y luego, ¿qué hacen? Buscan echarle la culpa a algo excepto a ellos mismos. Primero vino la era del rock and roll que los padres culparon por los hijos chingados. Luego los padres culparon a las ideologías hippie, luego vino el rap, la música rap, luego los videojuegos violentos. ¿Y ahora qué es responsable por lo jodido que están los niños? ¿Aparatos electrónicos y redes sociales? ¿Esa es la respuesta que usamos hoy en día? Acepto que los aparatos electrónicos y las redes sociales sí juegan un papel pequeño en cómo chingar a los hijos, pero no son la única razón. Las reglas que se aplicaban a hijos en las décadas de los 80s, 90s, 2000 ya no se aplican a las nuevas generaciones y las reglas parentales de hoy no se aplicarán en las siguientes décadas. Nuestros abuelos crecieron sin aparatos electrónicos. Algunos de nosotros pues crecimos con ellos. Luego vino una vida con aparatos electrónicos y con redes sociales. Las nuevas generaciones no conocen una vida sin ellos. Y sin embargo, algunos quieren que las nuevas generaciones experimenten una vida sin aparatos electrónicos y sin redes sociales. Esto es casi imposible. Y si dos padres tienen éxito en criar a un niño sin aparatos electrónicos y redes sociales, este niño va a estar chingado de todas maneras, porque se va a juntar con amigos que sí los tienen y no van a ser incluidos. Te invito a leer sobre niños que fueron sobreprotegidos y ve cómo resultan esos niños. Creo que una forma más efectiva sería enseñar a las nuevas generaciones a aprender a controlar sus aparatos electrónicos y redes sociales y no dejar que ellos los controlen. Enseñarles responsabilidad, opciones y consecuencias. Aquí les va un dicho de Daniel Dennett. Necesitamos dejar que nuestros hijos crezcan para enfrentar el mundo armados con conocimiento, con mucho más conocimiento del que nosotros mismos tuvimos a la edad de ellos. Da miedo, pero la alternativa es peor. Me desvío un poco. A medida que los niños crecen y se desarrollan, a medida que evolucionan, también deberían los padres ajustar el estilo de crianza. Creo que el estilo de crianza, entre comillas, bueno, estoy diciendo bueno, no perfecto, es el de padres que se adaptan a la personalidad y necesidades emocionales de un niño, se adaptan aún más a cada fase de crecimiento de ese niño y se adaptan específicamente y aún más a cada niño que los padres tienen después del primero. Entonces quiere decir que el estilo de crianza adaptable puede reducir, pero no eliminar por completo la chingada a los hijos. La percepción del niño nunca puede ser anticipada. Tienen su propia visión única del mundo, su propio entendimiento único de su ambiente y una forma única de percibir las interacciones con sus padres y con otros. Los hermanos pueden percibir la adaptabilidad de los padres como una preferencia entre los hijos. Por otro lado, la crianza rígida puede parecer justa en la superficie. Todos los niños en la familia reciben el mismo trato. Bueno, el problema es que cada niño en la familia tiene una personalidad diferente, una naturaleza diferente y una percepción diferente. Esto incluso se aplica a los gemelos idénticos. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que los gemelos idénticos también tienen que ser creados únicamente y específicamente, individualmente? Exacto. A menos que, por supuesto, estos dos gemelos se consideren la misma persona. Entonces,
Criar a todos los niños con un enfoque rígido, donde todos los niños reciben el mismo estilo de crianza, ¿suena esto justo para ustedes? Para mí no, pero es una pregunta que les dejo para que se la hagan hoy. La consecuencia no intencionada de la crianza rígida es que puede funcionar para el primero de los hijos, por lo que los padres, complacidos con esta única muestra, continúan el mismo estilo de crianza para el resto. ¿Puede este estilo de crianza funcionar para los siguientes niños de la familia? Puede ser. Sí, claro, lo acepto. Hay una posibilidad, pero depende de la naturaleza de esos hijos después del primero. Hay múltiples teorías y estudios sobre el orden de nacimiento de los hijos y su conexión con sus personalidades. Te invito a leer sobre ello. Todos seguimos patrones, y parece que el orden de nacimiento de los hijos frecuentemente, no siempre, por supuesto, siguen patrones, y hablaré sobre este tema en otro episodio. También creo que la crianza rígida puede potencialmente obstruir el deseo de los niños por el descubrimiento, la exploración, la individualidad y el pensamiento independiente, ya que el respeto por las identidades únicas de los niños a menudo se eliminan en la crianza rígida. Un padre rígido puede sentirse tentado a hacer que un niño gentil sea más duro y un niño de temperamento fuerte sea más gentil. ¿No sería mejor adaptarse a las identidades individuales de los niños y enseñarles a aprovechar sus características de personalidad, controlarlas y usarlas para alcanzar su máximo potencial? ¿No sería mejor cultivar su naturaleza, permitirles explorar y encontrar su identidad única en lugar de colocar una identidad que satisfaga a los padres, a la sociedad, a la religión o a la cultura? El libro de la vida es una gran película sobre esto. Me gusta la declaración final de esta película. Escribe tu propia historia, es el dicho al final de la película. Me gusta porque nos dice que no dejemos que otros escriban nuestras historias, que no dejemos que nuestra cultura, nuestra religión, nuestro pasado o aún nuestros padres escriban nuestra historia por nosotros. Por eso tenemos tanta gente chingada en el mundo ahora en día, porque están viviendo una historia que fue dictada por sus padres o por la cultura o por la religión. No están viviendo su propia historia. Por supuesto, puedes escribir tu historia como la de un adicto a las drogas, pero muchos han escrito esa historia antes de ti y ya sabes cómo termina. Escribe una historia que te emocione imaginarte su final, que no lo sabes, pero que es un final bueno. Sigamos leyendo la segunda parte de esa frase. Que la mitad del tiempo eran irresponsables y serios, y la otra mitad se agarraban del cuello el uno al otro. Entonces nuestros padres fueron chingados por padres que no tenían consistencia la mitad del tiempo, y la otra mitad del tiempo estaban discutiendo, peleándose, o incluso a veces siendo agresivos uno al otro. Entiendo que el estigma del divorcio sigue siendo fuerte hoy en día, pero este estigma era mucho mayor en el pasado. Una de las formas más grandes que los padres chingan a sus hijos es quedándose juntos cuando ya no se aman, cuando hay fricción marital constante, cuando se odian. La desesperación y el dolor son tan grandes entre ellos, entre los padres, que los hijos sienten y experimentan esos sufrimientos, esas emociones negativas. También entiendo que algunos deciden quedarse juntos porque temen que sus hijos se chinguen viviendo con un padre divorciado. La falta de un padre chinga al niño. Claro, es cierto. Pero una chinga más grande viene cuando el padre, que es completamente chingado, está presente en la familia. Así que la falta de un padre puede que chingue a un niño. Y esto puede suceder incluso en padres en que los trabajos les obligan a trabajar fuera de casa, de viajar todo el tiempo, trabajar largas horas, por lo que casi nunca están en casa. O padres aún que dejan a sus hijos para emigrar a los Estados Unidos para trabajar. Por supuesto, los padres hacen esto por un futuro mejor para sus hijos, pero la percepción de los niños puede que sea que los padres no los aman lo suficiente y prefieren estar lejos, porque no tenemos control sobre esa percepción. Luego, cuando los niños muestran resentimiento debido a este, entre comillas, abandono, los padres los llaman desagradecidos, sin darse cuenta
del papel que ellos jugaron en la creación de ese resentimiento. Esto me trae a la mente un versículo de la Biblia. Y yo entiendo, yo sé, muchas personas religiosas piensan que la Biblia solamente se puede interpretar de una forma, a su manera. Afortunadamente, mi mente se ha liberado de la religión y veo la Biblia desde un punto diferente, desde una perspectiva diferente, y pues la entiendo diferentemente. Efesios 6, 1 al 3. Y estoy usando la nueva versión internacional otra vez. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Ese versículo número 2 necesita revisión. ¿Saben qué debería de decir? Honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. Hay padres que no merecen honor, se los aseguro. Un padre verbalmente abusivo, un padre violador, un padre que abusa emocionalmente, un padre con problemas de adicción o un padre negligente, etcétera. ¿Merecen estos padres honor? Y les voy a dejar esa pregunta a ustedes otra vez, para que ustedes la respondan. La declaración de Philip Larkin continúa. Hombre pasa miseria a otro hombre. Se profundiza como una plataforma costera. Me gusta esta analogía. Si sigues caminando en una plataforma costera, no sabes cuándo vendrá la caída al fondo del océano. A veces es repentina y a veces es gradual. Las olas se vuelven más fuertes cuanto más profundo caigas en la plataforma costera. Entonces, salir de ella se vuelve más difícil, ya que tienes que luchar constantemente contra las olas que intentan arrastrarte de nuevo adentro. Por eso Philip Larkin dice, sal tan pronto como puedas. Cuanto más tiempo te quedes en ese estado chingado, más difícil te será salir. La gente no debería quedarse en este estado simplemente cansándose a medida que pasa el tiempo, solo aceptando, o aún peor, a veces buscando a alguien a quien culpar. Ahora le daré la vuelta y apuntaré el dedo a la persona chingada. Sal tan pronto como tú puedas. No dice sal tan pronto como encuentres a alguien que te rescate. No dice espera que una persona te traiga la solución. No dice que tus padres van a venir a ti, te pedirán perdón y sanarán todas tus heridas que te causaron. O que la sociedad está obligada a darte una mano para sacarte de tu estado chingado. No se nos debe nada. Sal tan pronto como tú puedas. Encuentra el camino para salir tú mismo. Tú lo tienes que hacer. Debemos tener esto en cuenta, que los padres en la mayoría de los casos no tienen hijos con la intención de chingarlos, simplemente lo hacen. Entonces, culparlos por cada decisión tomada a medida que nos convertimos en adultos no resolverá ningún problema y tampoco va a ayudar de ninguna otra manera. Eventualmente, la sanación es responsabilidad de la persona que está chingada. Por supuesto, esto es difícil, especialmente para aquellos que están profundos en la plataforma costera. Algunos tienen que nadar o caminar un poco hacia la seguridad de la orilla. Otros tienen que luchar en contra de muchas olas para poder alcanzarla. Sal tan pronto como puedas, antes de estar muy adentro. Sal del estado chingado. Sal de esa mentalidad de culparles a otros. Cambia tu camino. Evoluciona tu mente. Desencadena tu pensamiento. Aquí vienen otros versículos de la Biblia, son dos, pero solamente voy a utilizar las primeras mitades de cada uno. Voy a utilizar la mitad del versículo 8 y la mitad del versículo 9, las primeras mitades. Nueva versión internacional de la Biblia, Mateo 18, la primera mitad del 8 y la primera mitad del 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y échalo afuera. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo afuera. Esto, por supuesto, lo dice la Biblia de manera figurada. Cualquier cosa que te haga tropezar, quedarte en una situación atascado, incapaz de moverte, incapaz de progresar y evolucionar, corta eso y échalo fuera. Deja de culpar a tu mano o a tu pie por tus errores.
Deja de culpar la forma en que fuiste criado o tus experiencias pasadas por tus decisiones de hoy. Corta eso y recupera el control de tu vida. No cambiar, quedarse estancado, no avanzar, es más doloroso que el movernos hacia adelante y escribir nuestra propia historia. Philip Larkin termina con esto. Y no tengas hijos. Creo que esto se refiere a aquellos que no pudieron desenredarse, desencadenarse o sanarse a sí mismos. Hay muchos caminando entre nosotros completamente chingados y aún teniendo o queriendo tener hijos. Creo que no nos corresponde a nosotros juzgar quién debería o no ser padre, por supuesto. Cada uno de nosotros debería juzgarse a sí mismo y comprender qué tan chingados estamos y tomar la decisión de tener o de no tener hijos. O también podemos decidir sanarnos lo más que podamos antes de tener hijos propios. Esto, sin embargo, requiere un alto nivel de conciencia de sí mismo, conocernos a nosotros mismos. Por cierto, tener hijos, independientemente de lo maravillosa que una persona pueda ser, es un acto muy egoísta. No les preguntamos a los niños si quieren nacer, simplemente los tenemos para nosotros, para nuestra propia felicidad. Los traemos a un mundo ya chingado, donde tendrán que seguir reglas, aprender trabajos. Luego tienen que trabajar la mayoría de la parte de sus vidas con muy poco tiempo para la distracción, y nosotros les agregamos la chingada a su crianza. El mundo ya está bien chingado. Entonces, ¿por qué la necesidad de traer niños que los padres van a chingar de todas maneras? Y esto es en defensa de aquellos que eligen no tener hijos. Esas personas no son los egoístas. Las personas que tienen hijos lo son. Ahora, algunas personas se han sanado a sí mismas y tienen una habilidad natural para ser adaptables, de mente abierta, amorosas, respetuosas y también proveen dignidad a otros. Estas personas pueden tener hijos, pero tienen que entender que de todas maneras van a chingar a sus hijos. Solo que, por favor, intenten reducir el daño. Pido disculpas si doy la impresión de ser alguien que te está diciendo cómo ser padre. Mi camino no es el único, pero es el mejor camino. Terminaré este episodio con esta cita de Maya Angelou. No puedes controlar todos los eventos que te ocurren, pero puedes decidir no ser reducido por ellos.